TVK presenta la meditación del Evangelio con el Padre Simeón Reyes. Queridos hermanos, el domingo es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el día de fiesta para los cristianos. Es el día en que nos reunimos juntos para celebrar la Asamblea Eucarística. Escuchemos ahora el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para este domingo. Está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo es la continuación de ese camino de nuestro Señor Jesucristo de ir enseñando a sus discípulos. Y les enseña con mucha claridad el camino de la pasión, el camino de la cruz, el camino del sufrimiento. Un camino que a los discípulos les cuesta comprender. Es más, les parece un poco confusa las palabras de Cristo y no les preguntan, porque los discípulos se han distraído en otro tipo de pensamientos. Cuando están en la casa, Jesús les hace una pregunta fundamental: ¿qué era lo que ellos venían hablando por el camino? ¿En qué ocupaban sus conversaciones? ¿Qué era lo que había en el corazón de los discípulos? Y se pone de relieve que los discípulos venían pensando: ¿quién es el más importante? Pedro, ¿eres tú el más importante? Juan, ¿eres tú el más importante? ¿O Andrés? ¿O quién será el más importante? ¿Aquel que estaba más cerca de Jesús? La pregunta por el ¿qué es más importante? Dice Jesús que no tiene nada que ver con el camino de una vida cristiana. El camino de Cristo, aquel que quiera seguir a Cristo, no debe ir buscando, no debe plantearse ocupar lugares de importancia. El camino de la vida cristiana es un camino de servicio, de entrega, de humildad, de servicio. Y por eso Jesús quiso llamar a un niño, para que lo pusieran como ejemplo. Y es que con frecuencia a nosotros se nos olvida que ser buenos cristianos significa servir, que ser buenos cristianos es imitar a Cristo. Aquella escena del Jueves Santo: yo que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, pues ustedes hagan también lo mismo. Se nos olvida y corremos el riesgo de pensar que soy un buen cristiano porque tengo una responsabilidad, porque tengo un cargo, porque me han nombrado algo en la iglesia. San Agustín decía: para mí lo más importante es ser cristiano. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para que este Evangelio nos haga recordar que un buen cristiano es aquel que es humilde, que es sencillo. Un buen cristiano es un hombre y una mujer que, siguiendo a Cristo, saben imitarle en cualquier circunstancia de su vida.
Un buen cristiano es aquel que sabe hacerse pequeño, que no va buscando los primeros puestos, que sabe ponerse a la altura de los demás para servirles. Que el Señor nos ayude a todos a conservar esta palabra en nuestro corazón y que aprendamos el camino del ser pequeños, del ser humildes. TVK presentó la meditación del Evangelio con el Padre Simeón Reyes por la señal que te transforma.